buenas tardes, bienvenidos a una sesión más del Círculo Bastiat, en este ciclo que estamos dedicando a analizar y a comentar este fabuloso libro de Carl Menger que lleva por título El dinero y cuyo capítulo quinto es el capítulo que tenemos que comentar el día de hoy y que lleva por título el capítulo El perfeccionamiento del sistema monetario y del sistema de acuñación por parte del Estado, ¿Qué es lo primero que dice Menger en este capítulo? Lo cito. Dice, a las exigencias que una economía avanzada plantea al sistema monetario, no puede bastar su desarrollo espontáneo. Recuerden que el dinero, como medio de intercambio, surge espontáneamente en el mercado y del mercado, de los intercambios. Aquellas mercancías, ¿sí?, con una mayor demanda constante, precisamente por tener estas dos características, entre otras muchas, acabaron utilizándose como medio de intercambio, porque eran aceptadas como tal por todos los agentes económicos. El dinero ni se inventó ni se descubrió. El dinero surgió espontáneamente en el mercado, ¿sí? Lo que sí se inventó, ¿sí?, al paso, ¿sí?, de la historia, fueron las monedas acuñadas con fines dinerarios y posteriormente los billetes. Obviamente que eso sí se inventó, pero el dinero como tal, el medio de intercambio, mucho antes de las monedas acuñadas y de los billetes impresos, surgió en el mercado y del mercado de manera espontánea. Pero fíjense lo que dice Menger, repito, a las exigencias que una economía avanzada plantea al sistema monetario, no puede bastar su desarrollo espontáneo. Es decir, una vez que los intercambios han alcanzado una cierta magnitud, y eso creo yo que es lo que quiere decir Menger aquí cuando habla de una economía avanzada, ¿sí?, ya no se puede dejar el dinero al orden espontáneo. Dice, el dinero no es una creación de la ley, ¿sí?, no es un invento, no es un descubrimiento, no es que haya llegado quien detenta el poder político en un momento dado y haya dicho a partir de mañana me empiezan a utilizar esto, a esto le vamos a llamar dinero y va a ser las veces de un medio de intercambio y funciona así y nos va a facilitar mucho la vida porque nos va a permitir superar las limitaciones del trueque. No, el dinero surgió espontáneamente en y del mercado. Por eso es que dice Menger, el dinero no es una creación de la ley. No es un fenómeno de origen estatal, no es el Estado quien de pronto, ¿sí?, pone a circular, ¿sí?, el dinero, sino un fenómeno de origen social, ¿sí?, un fenómeno de origen social, ¿sí? Al concepto general de dinero, dice Menger, le es ajena su sanción por parte de la autoridad estatal. ¿Qué quiere decir esto? No hace falta que el Estado, el gobierno, quien detenta el poder político, ¿sí?, diga esto es dinero para que aquello que la gente utiliza como medio de intercambio sea dinero. Es más, hay toda una discusión ahora con este tema de las criptomonedas, de las cuales la más famosa es el Bitcoin, de qué es el dinero. La pregunta se sigue haciendo, oye, ¿qué es el dinero? ¿Sí? Y la respuesta correcta es que dinero es cualquier cosa que los agentes económicos acepten como medio de intercambio. Y si esa es la definición correcta de dinero, pues evidentemente que eso que los agentes económicos aceptan como medio de intercambio no necesita la aprobación del Estado, no necesita una ley que lo cree, ¿sí? Simple y sencillamente lo aceptamos. El concepto general de dinero, dice Menger, le es ajena su sanción por parte de la autoridad estatal, ¿sí? Pero fíjense lo que dice a continuación. Es cierto, sin embargo, que la institución del dinero, el dinero,
ha sido perfeccionada por el reconocimiento y la regulación por parte del Estado. Ahora, en un autor de inspiración liberal, como sin duda alguna es Karl Menger, que diga esto, pues puede llamar a suspicacias, ¿no? ¿Sí? El dinero ha sido perfeccionado por el reconocimiento y la regulación por parte del Estado. Es decir, que el gobierno reconozca que algo es dinero y que lo regule, y esto quiere decir, entre otras cosas, que regule su producción, ¿sí? Perfecciona al dinero. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Dice Menger, una larguísima experiencia nos ha enseñado que la acuñación de los metales monetarios, desde el momento y en la medida en que se revela necesaria para la economía de un país, hace cada vez más inevitable la intervención del Estado. Esto es de lo que estuvimos platicando, sobre todo en la sesión anterior. Recuerden que yo dije que la historia del dinero es en muy buena medida, en primer lugar, la historia de los abusos de quienes en un momento dado han tenido en sus manos la producción de dinero. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo Menger aquí. Una larguísima experiencia nos ha enseñado que la acuñación de metales monetarios, la acuñación de monedas con fines dinerarios, para garantizar que el peso y la pureza, ¿sí?, del dinero, desde el momento y en la medida en que se revela necesaria para la economía de un país, dado que esas monedas utilizadas como dinero nos permiten superar las limitaciones del trueque, hace cada vez más inevitable la intervención del Estado. ¿Para qué? Pues para evitar los abusos de aquellos que de manera privada, de manera particular, producen dinero. ¿Y de qué manera pueden abusar de la producción de dinero quienes la realizan de manera privada? Alterando ya sea o la pureza de las monedas o el peso de las monedas. Vuelvo a mi ejemplo preferido. Un DAM equivale a 1 gramo de plata pura. ¿Cómo puedo yo alterar aquello? ¿Sí? Poniéndole 0.8 gramos de plata y 0.2 gramos de algún otro metal que a simple vista no se ve. Ahí ya alteré yo la pureza, porque ya no es 1 gramo de plata pura. O la otra, en vez de que sea 1 gramo, pueden ser 0.9 gramos de plata pura nada más, que a simple vista, pues nadie nota la diferencia, ¿no? Nadie nota la diferencia, ¿no? ¿Y por qué yo, acuñador privado de monedas, podría caer en la tentación de hacer esto que les acabo de mencionar? Pues hombre, porque así yo podría producir una mayor cantidad de dinero de la que puedo producir, respetando esa equivalencia original de que un DAM equivale a 1 gramo de plata pura. Oye, ¿por qué quisieras tú producir una mayor cantidad de dinero de la que podrías producir respetando la equivalencia original de un DAM igual a 1 gramo de plata pura? Pues porque ¿quién es el primero que va a gastar ese dinero? Yo. Soy capaz de producir más dinero, soy capaz de, mientras no me caigan en la tranza, de adquirir una mayor cantidad de bienes y servicios, ¿sí? Dice Menger, esto, las posibles tranzas de los productores privados de dinero, hace inevitable la intervención del Estado para garantizar de entrada, suponiendo que estemos todavía en un esquema de dinero mercancía, la pureza y el peso de las monedas acuñadas con fines dinerarios. Hombre, sí, pero ¿cuál es la pregunta que habría que hacer inmediatamente? Pero inmediatamente, ¿y quién rayos nos garantiza que el Estado, y el Estado son las personas que integran al Estado, en concreto los gobernantes, no van a abusar de igual manera que abusan los privados? El suministro a los mercados de los metales acuñados en calidad y cantidad adecuadas a las exigencias de la economía nacional es sin duda de interés para los individuos y la colectividad.
A ver, ¿qué es lo que está diciendo Menger aquí? Que a todos nos interesa tener dinero con la calidad y en la cantidad adecuadas, correctas, para que la economía funcione lo mejor posible. Bueno, primera pregunta. ¿Qué quiere decir disponer de dinero con la calidad adecuada para que la economía funcione correctamente? Que si la equivalencia original era un DAM igual a 1 gramo de plata pura, todos los DAMs acuñados tengan 1 gramo de plata pura. Se mantiene la calidad, ¿sí? Pureza y peso. Eso está muy claro. Pero luego aparece otra palabrita que nos mete a un problema totalmente distinto, la cantidad. ¿Sí? La cantidad. ¿Cómo determinar qué cantidad de dinero se necesita en cada momento? Ya estamos de acuerdo, la calidad tiene que ser tal que se preserve el peso y la pureza. Un DAM equivale a 1 gramo de plata pura, ¿sí? Cualquiera que acuñe DAMs tiene que ser 1 gramo de plata pura. De acuerdo, ¿cuántos? ¿Cuál es la cantidad óptima de dinero, ¿sí?, que debe haber en una economía en cada momento? Y segundo, ¿cómo determinarla? ¿Cómo la determinamos? ¿Sí? El suministro a los mercados, es decir, a los intercambios, de los metales acuñados, las monedas con fines dinerarios, en calidad y cantidad adecuadas a las exigencias de la economía nacional es, sin duda, de interés para los individuos y la colectividad. Pero la experiencia nos dice que, vistos los costes que comporta, no se puede esperar que las empresas privadas de un país, sometidas a la presión de la competencia, dependiendo y estando guiadas por la consecución de beneficios, puedan llevar a cabo esta actividad. ¿Sí? No se puede esperar que la acuñación privada de monedas, ¿sí?, te garantice la calidad y la cantidad del dinero que utilizas. Las acuñaciones de iniciativa privada, aún las más recientes, han respondido solo de manera imperfecta a las exigencias generales del mercado. A las exigencias generales del mercado. ¿Sí? Solo el Estado, dice Menger, dispone del poder y de los instrumentos necesarios para tutelar eficazmente el sistema de acuñación frente a las falsificaciones y las reducciones fraudulentas del peso de los medios de intercambio puestos en circulación y cualquier otra violación. Fíjense, se me hace que Menger era de los míos. ¿Y quiénes son los míos? Los peligrosamente optimistas. A mí la gente que ya me conoce más o menos bien dice, oye, es que tú eres peligrosamente optimista, ¿no? Porque ¿qué es lo que está diciendo Menger? ¿Sí? Que si le dejamos al Estado la responsabilidad de producir el dinero, de acuñar las monedas, te va a respetar el peso y la pureza. Cosa que los privados, ¿sí?, pueden no respetar porque pues, les cayó la tentación. ¿Sí? Y yo me pregunto, las personas que están al frente del Estado, encargadas desde el Estado de la producción de las monedas, son esencialmente distintas de cualquier persona, por ejemplo, un minero, dueño de minas, que obtiene plata y acuña monedas, son esencialmente distintas. Los primeros son ángeles impolutos y los otros diablos corruptos, o esencialmente es el mismo tipo de persona. Pues es el mismo tipo de persona, ¿no? Entonces, si pensamos que ese tipo de persona, ¿sí?, actuando en el campo, llamémosle así, de la iniciativa privada, va a caer en la tentación, ¿sí?, y va a alterar las monedas, ¿por qué pensar que esa misma persona, en el momento en el cual trabaja para el Estado y trabaja en el Estado, va a dejar de hacerlo?
como que no hay mucha lógica, ¿no? Como que no hay mucha lógica, pero por lo pronto Menger es lo que dice, ¿sí? Y ojo, ¿sí? Yo dije hace un momento que la historia del dinero es en muy buena medida la historia de los abusos de quienes han producido el dinero, alterando su pureza, alterando su peso o alterando su pureza y su peso. Pero también es la historia del dinero, la historia del poder político en su esfuerzo por monopolizar la producción de dinero con el pretexto de que ellos no van a caer en la tentación de alterar el valor, ¿sí?, del dinero. Bueno, y ahí la pregunta es, ¿y qué garantiza que el Estado, ¿sí?, no incurre en los mismos excesos y defectos en la producción de dinero que los particulares? ¿Qué nos garantiza, no? ¿Qué nos garantiza? Pero por lo pronto, la solución que encuentra Menger, ¿sí?, al problema de la devaloración del dinero por parte de los particulares es que el Estado se encargue de producir dinero. Ojo, estamos hablando todavía exactamente del mismo tipo de dinero, monedas acuñadas en algún metal precioso, ¿sí? Nada más que en vez de que lo hagan los particulares, ahora lo va a hacer el Estado. Y claro, si lo hace el Estado, ¿qué tendría que pasar con los particulares? Porque ¿cuál es la tendencia si no es que la naturaleza propia del Estado en general y del gobierno en particular? El monopolio. A ver, no se dice que el Estado tiene el monopolio, ¿sí?, del uso legítimo de la violencia, que el único que puede legítimamente utilizar la violencia es el Estado, siempre y cuando la utilice para defender tus derechos, para evitar que alguien, ¿sí?, viole tus derechos. ¿Sí? ¿Tendría algún sentido, por ejemplo, tener una empresa del gobierno compitiendo con una empresa privada? No tendría mucho sentido, ¿sí? Tiene un cierto sentido desde una determinada perspectiva el monopolio gubernamental, ¿sí? Pero lo propio del Estado, lo propio del gobierno es el monopolio. Y además, en última instancia, el monopolio de la fuerza. Y eso lo vemos hoy en día, jóvenes, en el mundo del dinero. No, pero a ver, ¿cómo que el monopolio de la fuerza en el mundo del dinero, de la fuerza por parte del Estado en el mundo del dinero? Pues claro que sí. En este país, todos estamos obligados por ley, es decir, por la fuerza, a aceptar como medio de intercambio el dinero que el Estado produce a través de un banco central, que en nuestro caso es el Banco de México. El uso de la fuerza. Oye, pero es legal. Las leyes son fuerza. ¿Sí? Ahí hay un ejemplo del uso de la fuerza. ¿Sí? Del uso de la fuerza. Fíjense, dice Menger, solo el Estado dispone del poder y de los instrumentos necesarios para tutelar eficazmente el sistema de acuñación frente a las falsificaciones y las reducciones fraudulentas del peso. Ahí está, falsificaciones y reducciones fraudulentas del peso de los medios de intercambio puestos en circulación y cualquier otra violación. ¿Sí? Dotar a la economía nacional de monedas acuñadas de total confianza, un DAM equivale a 1 gramo de plata pura, se ha reconocido como una tarea que debe cumplir legítimamente el Estado. Ojo, pero todavía estamos hablando, ¿sí?, de dinero mercancía. Estamos hablando de oro, estamos hablando de plata. Estamos hablando de que el Estado tiene que acuñar esas monedas, producir ese dinero para evitar los abusos en los que pueden incurrir los particulares, ¿sí?
Y en efecto, esta tarea ha sido efectivamente cumplida en general de un modo totalmente adecuado a las exigencias del comercio solo por el Estado y bajo su vigilancia. Hombre, tal vez todavía en la época de Menger. ¿Sí? ¿Cuál era la gran ventaja que en materia de dinero se tenía en la época de Menger comparado con lo que tenemos hoy en día? Que si bien esto ya era producido por el Estado, seguía siendo dinero mercancía, seguía siendo oro y seguía siendo plata. ¿Sí? Y lo mucho o poco que quedaba de ese sistema del dinero mercancía basado en metales preciosos, ¿sí? El 15 de agosto de 1971 llegó a su fin cuando Richard Nixon dejó de respaldar al dólar en el oro. ¿Sí? Ahí llegó a su fin. ¿Sí? Ahí llegó a su fin. ¿Sí? Ojo, en el contexto de lo que está escribiendo Menger, lo que se está discutiendo no es qué tipo de dinero hay que utilizar. Quedaba claro que el dinero tenía que seguir siendo dinero mercancía, oro o plata. Esa no era la discusión. La discusión era quién debía de producirlo. ¿Quién debía de producirlo? ¿Los particulares o el Estado? Dado que los particulares incurren en excesos, que lo produzca el Estado. ¿Sí? Pero fíjense, aquí hay una cosa interesante. ¿Por qué no se le ocurrió a Menger, en vez de recurrir al Estado, y es lo que ya pasaba, o sea, aquí Menger no está proponiendo algo, está señalando lo que ya pasaba, pero ¿por qué no dijo, a ver, espérame, ¿y no será una mejor manera de garantizar el poder adquisitivo del dinero, ¿sí? La competencia en materia de dinero? Que todo aquel que quiera producir dinero lo pueda producir, que compitan, ¿sí? Y que los agentes económicos elijan qué dinero quieren utilizar. Claro, ahí entraría en vigor la famosa ley de Gresham, ¿no? La moneda mala saca de circulación a la moneda buena, ¿sí? Pero ¿por qué no recurrir a la competencia? ¿Sí? A ver, si se trata de un bien o servicio que directamente satisface una necesidad, por ejemplo, los zapatos, los anteojos, ¿sí? ¿Cuál es la mejor manera, ¿sí?, de promover el interés de los consumidores, de conseguir aquello al menor precio posible y o con la mayor calidad posible y o con el mejor servicio posible? La competencia. Entre más oferentes compitan entre sí, esto beneficia a los consumidores. Tratándose de bienes y servicios, aquello con lo que directamente satisfacemos nuestras necesidades. Un par de zapatos, unos anteojos, un reloj, lo que ustedes gusten y manden. La pregunta es si esto que acabo de decir, este principio, la competencia da como resultado ofertas más competitivas, menor precio, mayor calidad, mejor servicio, se aplica también al dinero, que estrictamente hablando no es una mercancía, que estrictamente hablando no es un bien o servicio, sino el medio de intercambio de los bienes y servicios, ¿no? El medio de intercambio de los bienes y servicios. Pero ahí hay toda una pregunta interesante, ¿no? Porque sin duda alguna que ha habido propuestas a lo largo de la historia del dinero, ¿sí?, a favor de lo que acabo de decir. A ver, queremos contar con un dinero que cumpla de la mejor manera posible con su fusión de medio de intercambio, para lo cual debe preservar su poder de compra. El mejor medio es que haya competencia en la producción y oferta de dinero y dejar que los agentes económicos decidan qué dinero utilizar. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí en México estuviera permitido utilizar indistintamente el dólar estadounidense o el peso mexicano como dinero. Estarían compitiendo, ¿no? ¿Sí? Y claro, ¿qué sucede? Que si el productor de pesos
quiere que la gente siga eligiendo su producto, tendrá que cuidar su poder adquisitivo. Y lo mismo con el productor del dólar, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta qué punto la competencia, que sin duda alguna funciona cuando de bienes y servicios se trata, también funciona cuando del medio de intercambio de esos bienes y servicios se trata? ¿Sí? Pero bueno, dice Menger, dotar a la economía nacional de monedas acuñadas de total confianza, que la gente confíe en ellas y las acepte, no las rechace, se ha reconocido como una tarea que debe cumplir legítimamente el Estado. Y en efecto, esta tarea ha sido efectivamente cumplida en general de un modo totalmente adecuado a las exigencias del comercio solo por el Estado y bajo su vigilancia. ¿Sí? Pero el Estado, dice Menger, recuerden que el título del capítulo es El perfeccionamiento del sistema monetario y del sistema de acuñación, de producción de monedas con fines dinerarios por parte del Estado. Este es el título del capítulo, ¿sí? Pero el Estado ejerce una influencia aún más importante sobre el sistema monetario, ojo, como regulador de su uniformidad, no solo dentro de los límites de su jurisdicción, dentro de su país, sino también más allá de ellos a través de acuerdos internacionales. ¿Qué quiere decir esto de que el Estado ejerce una influencia aún más importante sobre el sistema monetario como regulador de su uniformidad? Que el Estado establece un sistema de acuñación uniforme para todo el Estado, para todo el país. ¿Sí? Vamos a utilizar en todo el país la misma moneda. Ahora, a ver, imagínense que en cada uno de los estados que integran la República Mexicana, ¿sí?, hubiera, ¿sí?, que cada estado tuviera su propio dinero. ¿Cuánto dinero distinto habría en la República Mexicana? ¿Cuántos estados somos? 32, más la Ciudad de México, o ya incluida la Ciudad de México, 32. Imagínense si hubiera 32 dineros diferentes. Nada más, ¿cuántos tipos de cambio habría? Por ejemplo, el del dinero de Baja California Norte con relación a los otros 31, y el del dinero del estado de Yucatán con relación a los otros 31. ¿Sí? Y la pregunta es, si tuviéramos 31 dineros diferentes, ¿sí?, los intercambios entre todos los mexicanos resultarían más fáciles o más difíciles de los que tenemos ahorita. Mucho más difíciles. Entonces, bueno, parece ser que lo que conviene es tener un solo dinero, desde Tijuana hasta Cancún, desde Matamoros hasta Tapachula. ¿Sí? Bueno, este fue uno de los principios, ¿sí?, de los muchos que dieron origen a la Unión Europea. Vamos a tener una sola moneda, el euro, porque eso nos va a evitar muchos problemas. ¿Sí? Ahora, la pregunta interesante cuando estás ya planteando estos proyectos es, ¿y cómo vamos a determinar cuál va a ser esa moneda? A ver, vamos a suponer que tarde o temprano superamos a Trump. Go home. ¿Sí? Y que recuperamos otra vez la confianza en el libre comercio, etcétera, 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 ¿no? Y inclusive avanzamos un poco más en el proceso de integración norteamericana en el sentido geográfico del término, Canadá, Estados Unidos y México, ¿no? Y dicen, oye, bueno, pues ¿por qué no nos planteamos aquí en Norteamérica algo parecido a lo que ya se plantearon en Europa, ¿no? Y que ya tienen, es una sola moneda. ¿De acuerdo? Me parece muy bien. ¿Sí? ¿Cuál?
¿El dólar estadounidense, el dólar canadiense o el peso mexicano? O de plano, eliminamos esas tres y creamos una nueva, como hicieron en Europa. ¿Sí? Y le llamamos, como ya hubo alguna propuesta, el amero. El amero. ¿Cuál es la manera correcta de lograr la unificación monetaria? Si a mí me preguntan, decir, bueno, a ver, vamos a avanzar hacia la unificación monetaria desde la península de Alaska hasta la península de Yucatán. ¿Sí? ¿Cuál creo yo que debería de ser la manera correcta de hacerlo? A partir de tal fecha, se podrán utilizar indistintamente en los tres países cualquiera de las tres monedas, el peso, el dólar estadounidense y el dólar canadiense. Y dejemos que los agentes económicos decidan. Que decidan los agentes económicos. ¿Sí? Al final, o al paso del tiempo, ¿sí?, ¿cuál es el dinero que va a acabar convirtiéndose en el dinero de Norteamérica? El que los agentes económicos elijan. Y obviamente empezaría a operar la ley de Gresham, ¿no? La otra, pero eso ya sería un tanto cuanto un proyecto de ingeniería monetaria, es, no, mira, a partir de tal día, ¿sí?, desaparece el dólar canadiense, el dólar y el peso, y empiezan a circular el amero. ¿Sí? Yo creo que ese es uno de los problemas que tuvo el euro, ¿no? A ver, el euro no es un dinero que haya surgido de las decisiones de los agentes económicos europeos. Fue producto de una ingeniería monetaria. A partir de tal día, el euro. Y sustituye a todas las otras, ¿no? Y sustituye a todas las otras. Pero independientemente de cómo llegar a esto, sin duda alguna que en la medida en que se cuente con un solo tipo de dinero, se facilitan, ¿sí?, las transacciones. Repito, imagínense que aquí en la Ciudad de México, cada delegación tuviera su propio dinero. ¿Cuántas delegaciones somos aquí en la Ciudad de México? 16. Imagínense que tuviéramos 16 tipos distintos de dinero, ¿sí? O que cada colonia dentro de las delegaciones tuviera su propio dinero. O que cada uno de nosotros utilizara su propio dinero. Había 120 y tantos millones de distintos dineros, cada quien tendría el propio. ¿Y cuál es la tasa de cambio de mi dinero con respecto al tuyo? Bueno, se nos complicaría la vida de una manera verdaderamente brutal, ¿no? Y eso es lo que dice Menger, que es una de las ventajas de tener, ¿sí?, al Estado acuñando las monedas. Establece un sistema de acuñación uniforme para todo el Estado, ¿sí?, para todo el Estado, ¿sí? Dice, en el momento en que, con la creación de la moneda nacional, el Estado hace frente a las necesidades del comercio de tener un sistema de pesas y medidas uniformes, tanto en todos los demás sectores como en particular en el sumamente importante y específico del dinero acuñado. A ver, ¿por qué mete Menger aquí al dinero acuñado en el mismo costal de los sistemas de pesas y medidas? ¿Qué tiene que ver el dinero con los sistemas de pesas y medidas de un país? Pues algo muy sencillo, señores. ¿Con qué medimos, sistema de pesas y medidas, los precios? ¿Con qué medimos los precios? Con dinero. ¿Qué precio tiene esto? 15 pesos. ¿Con qué estás midiendo el precio? Con dinero. ¿Sí? ¿Y qué es lo que está diciendo Menger? A ver, se necesita tener un sistema unificado de pesas y medidas. Por ejemplo, en materia de distancias, en materia de peso, en materia de temperatura. Oye, y en materia de precios, pues también. En materia de precios, también. Y para eso, dice Menger, lo que necesitas es tener, ¿sí?, un sistema dinerario uniforme.
¿sí? Uniforme, ¿sí? Bueno. Sin embargo, dice Menger, ¿sí? Que aún con el Estado, ¿sí? Dedicado a la producción de dinero, van a surgir inconvenientes. Y aquí Menger está diciendo algo interesante, que a mí me gusta ponerlo en estos términos. No existe el sistema monetario perfecto. ¿Sí? Para empezar, por la propensión de quienes producen el dinero a abusar de ese poder. ¿Sí? A abusar de ese poder. ¿Sí? Ahora, aquí Menger señala una serie de inconvenientes del sistema monetario, ¿sí? Y señala fundamentalmente 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? ¿Cuál es el primer inconveniente? Dice Menger, la imposibilidad de acuñar en un único y mismo metal, especialmente si se trata de un metal noble, oro y plata, monedas capaces de circular en las que puedan expresarse todos los precios monetarios, ¿sí? Presentes en un mercado, ¿sí? Sobre todo cuando hay que acuñar monedas destinadas a lo que Menger llama pequeño comercio, ¿sí? A ver, ¿por qué creen ustedes, ¿sí?, que monedas de una denominación grande se acuñan en oro, monedas de una denominación menor se acuñan en plata y monedas, sí, de una denominación todavía más pequeña en cobre? ¿Sí? Porque no conviene acuñar monedas pequeñas en oro. ¿Sí? Ahora, ¿por qué hay que acuñar en oro, en plata y en cobre? Por la diferencia de precios. ¿Sí? Por la diferencia de precios. Si tú vas a pagar el equivalente de 10 centavos por algo, pues conviene que sean monedas de cobre. ¿Sí? Pero si vas a pagar 1,000,000 de pesos, pues convendría que fueran monedas de ¿qué? De oro, ¿no? Entonces, lo que está diciendo Menger es que un buen sistema monetario necesita tener, ¿sí?, monedas acuñadas en distintos metales, ¿sí? Oro, plata, cobre, como históricamente ha sido, ¿sí? El uso que se ha impuesto en muchos países de acuñar incluso las monedas principales en metales distintos, lo que se conoce como bimetalismo, oro y plata. Y por lo tanto necesitas, de alguna manera, un tipo de cambio entre el oro y la plata, ¿no? En términos de oro, el precio es tanto, en términos de plata, el precio es tanto, ¿sí? El tema de los costos de producción, ¿sí? Sumas de monedas de valor nominal idéntico pueden ocasionar costos de producción diferentes, ¿sí? Ese es un problema, ¿sí? Las diversidades del grado de pureza de los metales preciosos, por más que te hayas esforzado, ¿sí?, por purificar lo más posible el oro y la plata, ¿sí? Y luego el hecho de que en muchos países, ¿sí?, circulan distintamente monedas nacionales como monedas extranjeras, y entonces tienes ahí los tipos de cambio, ¿no? Y además, agrega Menger, el deterioro que sufren las monedas al paso del tiempo. Se van desgastando, van perdiendo peso, y no necesariamente por motivos fraudulentos, simple y sencillamente por el uso, ¿no? Simple y sencillamente por el uso. Entonces, a ver, aquí lo importante es que Menger lo que está diciendo es que no hay un sistema monetario perfecto. Aún tratándose de dinero mercancía, con valor intrínseco, respaldado por oro y plata, tiene sus inconvenientes, ¿sí?
termina hablando de que el sistema de regulaciones estatales al que nos hemos referido, gracias al cual se eliminan eficazmente dentro de los límites de lo posible todos los sacrificios, los riesgos y los convenientes económicos del sistema monetario, no es perfecto. Simple y sencillamente no es perfecto. Y hay dos preguntas, ¿sí?, fundamentales. ¿Qué garantiza que el Estado no abuse? Que el Estado no acabe cometiendo las mismas prácticas fraudulentas que se supone no iba a cometer y que fueron la causa de que monopolizara la producción del dinero, ¿sí? Y ojo, ¿de qué manera modifica la participación del Estado al sistema monetario original? Basado en dinero mercancía, producido y ofrecido por particulares y con la libertad de los agentes económicos de elegir qué dinero, sí, tener y no. ¿De qué manera modifica la aparición del Estado, aunque siga produciendo, sí, dinero, mercancía en oro y plata y respetando el peso y la pureza? ¿Qué modifica? ¿Sí? Que ese dinero producido por el Estado tiene que ser declarado de curso legal. Solamente yo puedo producir dinero. Porque si no lo declaro de curso legal, quiere decir que estoy reconociendo la libertad de los agentes económicos para elegir algún otro tipo de dinero. Y esa libertad tiene como contrapartida la libertad de alguien de producir dinero distinto al que produce el Estado. Entonces, a ver, si el Estado va a monopolizar la producción de dinero, aún tratándose de dinero mercancía y aún respetando, ¿sí?, el tema de la pureza y el tema del peso, los DAMs producidos por este Estado siguen equivaliendo a 1 gramo de plata pura. Lo que el Estado tiene que hacer es imponerlos, ¿sí?, como único dinero de curso legal. Porque claro, lo propio del Estado y en el ámbito del dinero no es la excepción, es precisamente ¿qué? El monopolio. Y el monopolio de la fuerza. Y desde mi punto de vista, si bien entiendo, ¿sí?, los argumentos de Menger, pues aquí está un primer paso muy claro, que al paso del tiempo, y la fecha es muy clara, 15 de agosto de 1971, cuando Nixon deja de respaldar al dólar en oro, llevaría a lo que tenemos hoy. Recuerden lo que dije cuando iniciemos este ciclo de Círculo Bastiat. ¿Sí? Originalmente el dinero fue dinero mercancía, producido y ofrecido muchas veces compitiendo entre sí por particulares y con la libertad de los agentes económicos para decidir si aceptaban o no eso como dinero. Hoy tenemos exactamente la antítesis. Dinero fiduciario, sin respaldo de ningún tipo, sin valor intrínseco, producido y ofrecido de manera monopólica por entidades estatales que son los bancos centrales y, sí, introducidos en la circulación, impuestos en la circulación por la fuerza de la ley. Ah, pero es de la ley, pues sí, pero es la fuerza, ¿no? Ya no se nos reconoce la libertad. Y no se nos reconoce porque sí la tenemos, ¿eh? Lo que pasa es que no se nos reconoce para poder decidir con qué dinero queremos que se nos pague, por ejemplo, nuestro trabajo, ¿no? Pero bueno, por lo pronto Menger, esto es lo que dice en el capítulo 5, ¿no? ¿Sí? Y Menger es muy claro, ¿no? Se necesita que el Estado produzca el dinero para evitar los abusos en los que una y otra vez incurrieron los particulares. De acuerdo. Pregunta clave. ¿Y quién nos garantiza que quien está desde el Estado, ¿sí?, al cargo de la producción de dinero no va a incurrir también en exactamente los mismos abusos y exactamente por las mismas razones? Yo soy el que produce el dinero, yo soy el primero que lo gasta y eso pues me genera unos incentivos muy poderosos para producir la mayor cantidad de dinero posible, ¿sí? Y si yo, como diríamos,
modifico el peso, la pureza, puedo producir más dinero del que legítimamente debería. Bueno, jóvenes, tenemos que desalojar la sala hoy. Nos vemos dentro de 15 días. Gracias.